¿Cómo puede ser eso? ¿Qué es esta penumbra? Tal vez brujería. Un chico soñador está en el trono del imperio. Su hermana mayor está gobernando en lugar de él. Ella es sabia, justa y decisiva. El teatro cortesano del zar Alejo I realiza una obra sobre una princesa bizantina, Pulgeria, que reinó en lugar del emperador menor. Toda la familia del zar contuvo la respiración siguiendo la actuación. Solo a una de las princesas no le importaba la obra. Vio su sueño hacerse realidad en el escenario. Ella no sabía hasta qué punto le conduciría a ese sueño. La casa de Romanov, episodio 2. Cuando Fyodor Alexievich ascendió al trono en 1676, todo estaba tranquilo. La numerosa casa Romanov era próspera. El zar Alejo Mikhailovich designó a su hijo Fyodor como su sucesor por adelantado e incluso tuvo tiempo para bendecirle por gobernar antes de su muerte. Sin embargo, había una cosa que preocupaba a la gente. El joven zar fue llevado a la ceremonia en una silla especial. No podía caminar por su cuenta. Cuando él estaba ascendiendo al trono, muchas personas no se molestaron en bajar la voz, diciendo que su tiempo es corto en este mundo. Capítulo 1. Fyodor Alexievich. Fyodor sufría de escorbuto desde su infancia. Esta enfermedad induce a tener anemia, hemorragias hipodérmicas y edemas, anomalías del desarrollo de los tejidos óseos y cartilaginosos. En el siglo XVII, las personas generalmente sucumbían al escorbuto durante la guerra o las campañas marinas. El escorbuto es causado por un déficit agudo de vitamina C. Sin embargo, los primeros Romanov tenían una rara forma de esa dolencia de manera crónica. Debido a su discapacidad, Fyodor se vio obligado a pasar mucho tiempo en sus habitaciones alejado de los juegos. Tal vez fue el motivo por el que desarrolló un don para las ciencias. El famoso filósofo y poeta Simeón Polotsky fue su maestro. Fyodor era increíblemente culto para su tiempo. El zar destacaba en teología, filosofía, retórica, poesía. Hablaba polaco con fluidez. Podía leer a Ovidio en original y escribir poemas. A Fyodor le pertenecía una gran biblioteca musical. Él cantaba bien y era un compositor talentoso. Sin embargo, su principal pasión era la cría de caballos. Cuando Fyodor tenía solo 3 años, se le regalaron un verdadero caballo en lugar de uno de juguete, según la tradición. El chico se asombró. Se interesó mucho de todo lo relacionado con los caballos. Un caballo de pura raza había sido el mejor regalo para él desde entonces. Sus padres esperaban que cabalgar fortalecería la salud del príncipe. Sin embargo, sucedió lo contrario. Un amigo cercano de su padre, un boyardo, Artamón Matiev, fue testigo de ese accidente. Cuando tenía 13 años, Fyodor decidió ir al campo en trineo con sus tías y hermanas. Le dieron un caballo rebelde. El futuro gobernador lo montó. Había tantas personas en el trineo que el caballo no pudo moverlo. Se encabritó, arrojó al jinete y le dejó caer debajo del trineo. El trineo atropelló a Fyodor Alexievich con todo su peso y golpeó su pecho. Ahora constantemente siente dolores en el pecho y en la espalda. Fyodor Alexievich había estado bajo la influencia de la moda occidental desde su infancia. Quería destruir todo lo que estaba desactualizado e innecesario y adoptar lo nuevo y útil de Occidente. Sin embargo, era gradualmente distanciado del poder.
debido a su enfermedad, apenas salía de palacio. El familiar del zar, Iván Miloslavski, respaldado por su numeroso clan, asumió rápidamente las riendas del gobierno. Artamón Matiev, un brillante diplomático y un enemigo jurado de la familia Miloslavski, fue enviado al exilio. Los clanes de los nobles gobernaban en lugar del joven zar. El Departamento de Asuntos Secretos y el Departamento de Contabilidad, que gobernaban y controlaban el sistema, fueron despedidos. Iván Miloslavski encabezó dos departamentos clave: el Gran Departamento del Tesoro y el Departamento de Embajadores, un análogo del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de otros departamentos secundarios. Les asignó el resto a las personas leales a él, cada uno de los cuales dirigió de 6 a 7 departamentos. Por lo tanto, toda su gente tenía suficiente. En el transcurso de unos años, el número de departamentos aumentó de 42 a 60. Y la cantidad total de burócratas aumentó de 882 a 2.762. Había una gran cantidad de ociosos y malversadores en la administración del Estado, especialmente entre los amigos de Miloslavski. Los asuntos de Estado descendieron al caos. Fue amor a primera vista. El domingo de Ramos, una solemne procesión religiosa se movió a lo largo de la Plaza Roja. Una gran multitud estaba allí admirando la procesión. Fue en esa multitud que Fiódor, de 18 años, la vio. Era diferente del resto, no tanto por su belleza, sino por su postura orgullosa y su aspecto valiente. La novia fue encontrada. Era Agafia Grushecka, la hija de un pequeño noble de Smolensk. Al ser huérfana, ella vivía en la casa de su tío. Fiódor ordenó que se le dijera que mantuviera a su sobrina a salvo y no le casara sin su orden. Sin embargo, Agafia no era noble y no se adecuaba a los parientes de Miloslavski. Su aparición en la corte arruinaría todos sus planes de la distribución de los poderes. En 50 años, el historiador Vasily Tatishev llevó a cabo una investigación y llegó a conocer lo siguiente. Iván Miloslavski decidió calumniar a Agafia ante el zar, diciendo que tanto ella como su madre eran conocidas por algunas indecencias. Sin embargo, la niña se enteró de la injusta calumnia. A petición de los oficiales, ella dio un paso al frente y dijo que no debían dudar de su decencia. Lo juró con su vida. Tranquilizado por la noticia, el zar quiso verle en secreto a su elegida otra vez. Salió a caminar a las colinas de Boraibiove para pasar por la casa de Agafia por el camino de vuelta, como si fuera accidentalmente. Los familiares de Agafia le mostraron a la niña a Fiódor Alexievich a través de la ventana. Sus ojos se encontraron. Fiódor tomó la primera decisión independiente en su vida. El insidioso Miloslavski fue arrojado por el porche. Ya no sería recibido en el palacio. Para cumplir con el protocolo, se organizó la presentación formal de las novias. Todas las participantes de la presentación sabían el nombre de la ganadora antes del inicio, tanto el novio como las novias y los organizadores. Sin embargo, era imposible pasar por alto esa costumbre antigua. Al casarse con su Agafia, Fiódor obtuvo todos los derechos de una persona adulta. Se hizo mayor de edad. El hijo del apacible, que solía firmar los papeles como nuestra apacibilidad, decidió vivir al máximo, como si fuera en contra del destino. Su tiempo para gobernar había llegado. En primer lugar, Fiódor Alexievich emitió un decreto dirigido a los nobles. Todos los boyados, okolnichi y los miembros del consejo llegarán a la 1 en punto y comenzarán a trabajar.
La primera reforma que realizó se refería a los impuestos. Numerosos impuestos fueron reemplazados por una carga fiscal fija para el mantenimiento de las tropas de los Streltsí, arqueros. Un inmueble debía pagar 90 monedas al año, que era el precio de 72 kilos de cereales o 26 kilos de ternera. El déficit de efectivo obligó al zar a introducir la posibilidad de la agricultura fiscal indirecta, lo cual sirvió para reponer significativamente la tesorería del Estado. En el año financiero de 1679 a 1680, de los ingresos de 1.220.367 rublos, las aduanas y los impuestos tabernarios compusieron el 53%, los impuestos directos el 44% y las tasas menores el 2,7%. A continuación, se realizó el censo de la población. El censo de 1678 contó a 5.600.000 personas. Sin embargo, solo contó a los contribuyentes y solo en los territorios nativos rusos. Junto con el resto de la población, más extranjeros, los residentes de Siberia y los cosacos, esta cifra ascendía a unos 12 millones. Rusia era el cuarto país más poblado de Europa y el país más grande en términos del territorio. Al final del reinado de la dinastía Romanov, la población del estado se elevó a aproximadamente 103 millones de personas. Luego comenzó la reforma de límites. Se verificaron los límites anteriores, se comprobaron los límites antiguos, se establecieron unos nuevos entre todas las formas de propiedad raíz, patrimonios, señoríos, tierras del Prikaz que pertenecían al zar y las fincas de los monasterios. La reforma militar fue la siguiente. Todo el país, salvo Siberia y la región del Volga, se dividieron en 9 distritos militares. Se formaron regimientos separados con soldados de cada distrito. En 20 años, el hermano de Fiódor, Pedro I, usará este sistema como base para construir un nuevo ejército para un nuevo estado. Para luchar contra la injusticia, el Departamento de Peticiones reanudó su trabajo. Una persona de cualquier rango y posición podía presentar una queja a la sala de represalias y al zar personalmente. Cuando Fiódor llegó a saber que algunos boyardos en sus peticiones comparaban al zar con Dios, él se indignó. Es indecente escribir tales palabras. Si alguien se atreve a escribir así de nuevo, caerá en desgracia. Fiódor Alexievich abolió toda una gama de castigos físicos que involucraban mutilaciones como cortar manos, pies y dedos. En cambio, los violadores de los artículos correspondientes fueron enviados a Siberia. De esa manera, el Estado solo mantenía a los auténticos obreros. Gracias a ellos, se desarrollaron enormes territorios vacíos detrás de los Urales. La Moscú de madera solía arder cada 30 años hasta el suelo a las brasas. Se vistió en piedra blanca en el tiempo de Fiódor Alexievich. Él asignó dinero de la tesorería del Estado para la construcción de casas de piedra con un crédito a 10 años. El zar venía a los sitios de fuego personalmente y entregaba el dinero. La gran parte de estas hipotecas medievales nunca fue pagada. Sin embargo, el hecho ha tomado lugar. La Moscú de piedra fue construida. Finalmente se abolió el llamado Misnichesva, o el derecho de heredar puestos por antigüedad. Los méritos personales y la opinión del zar se convirtieron en los criterios principales. El cargo debe tomar uno al que el zar nombre. En el pórtico de su palacio, en presencia de metropolitanos y obispos, el zar quemó solemnemente los libros de rangos que incluían los datos sobre todas las familias de boyardos. A partir de ahora, la responsabilidad del parentesco estaba en el pasado, reemplazada por la responsabilidad personal. Fiódor Alexievich tenía prisa. Él introdujo la moda polaca en la corte. Los cortesanos más valientes incluso comenzaron a afeitarse la barba. El zar estableció el Instituto de Impresión, que más tarde se convirtió en la Academia Eslava Griega Latina, basada en los principios europeos. Él construyó la línea de fortificación de Izyum, que protegía la frontera sur de Rusia. Abrió los primeros hospicios estatales de la historia rusa y estaba a punto de reformar los tribunales. Parecía que la enfermedad retrocedió. Sin embargo, Fiódor sabía que sus días estaban contados, mientras que todavía quería hacer tanto.
mucho tiempo y dinero fueron devorados por una guerra con los turcos y los tártaros en Crimea. Sin el diplomático experimentado Matiev, que aún permanecía en el exilio, el zar no pudo evitar el conflicto militar. En 1677, un ejército militar turco-crimeo de 100.000 hombres invadió el territorio de Ucrania. El ejército ruso-ucraniano, que ascendía a unas 57.000 personas, lo combatió. A pesar de su casi doble superioridad numérica, los turcos fueron derrotados. En un año, un ejército turco de 200.000 fue parado solo por 120.000 rusos. Sin embargo, los líderes militares rusos no lograron sellar la victoria. En 1681 se concluyó por un plazo de 20 años el Tratado de Paz de Bakhchisaray entre Rusia, Turquía y el Kanato de Crimea. La Ucrania del margen izquierdo y Kiev, con las tierras vecinas, siguieron formando parte de Rusia. El río Dnipro se convirtió en una frontera con Turquía. Se estableció una zona de amortiguación entre Dnipro y el río Bugan. Esa guerra agotó al zar. Por eso estaba feliz de concluir la paz. Su salud mejoró. Tal vez sucedió porque su amada esposa estaba embarazada. Esperaban a su primogénito en verano. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. La zarina murió durante el parto. El príncipe recién nacido, Ilya, sobrevivió a su madre solo durante 6 días. Fiódor estaba desesperado. Su salud se deterioró con una velocidad increíble. Se daba cuenta que necesitaba un heredero, por lo que en algún momento Fiódor aceptó casarse nuevamente. Su prometida era una niña de 14 años, Marfa Apráxina. Fiódor estaba sentado durante la boda. Él no tenía la fuerza suficiente para ponerse de pie. 2 meses después de la boda, Fiódor murió justo antes de cumplir 21 años. No tuvo tiempo de dejar instrucciones sobre su heredero. Fiódor III podría haberse convertido en un verdadero monarca ilustre y haber llevado a Rusia a la civilización europea. Tenía todo para eso: educación, fuerza de voluntad, carácter, a excepción de la salud. Durante solo 5 años del gobierno de Fiódor Alexeyevich, él creó la base para el ejército regular más fuerte del mundo. Además, desarrolló un sistema de asistencia social y bajó los impuestos 3 veces. El territorio del país se expandió por muchas millas, y en un plazo increíblemente corto la capital fue reconstruida en piedra. Él sentó las bases del sistema educativo secular, aprobando el proyecto de su establecimiento, pero no tuvo tiempo para firmar la orden correspondiente. Su muerte era esperada. Algunos la anticipaban con esperanza y otros con miedo. El trono vacío abrió el camino al poder para 2 clanes boyardos: los Miloslavski, los familiares de la difunta zarina María, y los Narishkin, los familiares de la zarina viviente Natalia. La pregunta era quién sería el primero en alcanzar el trono. El candidato de los Miloslavski fue el príncipe Iván, un niño de 15 años, un joven medio ciego y tullido. Los Narishkin nominaron como candidato al príncipe Pedro, que era sano e inteligente, pero solo tenía 10 años. En una hora después de la muerte de Fiódor, el Consejo de Boyardos, con el apoyo activo del patriarca Joaquín, anunció que el joven Pedro Alexievich era el zar. El clan Narishkin tomó la delantera. Para todos los cortesanos eso significaba que un nuevo grupo líder de boyardos reemplazó al clan anterior. Eso arruinó todas las esperanzas de una sola persona. Capítulo 2. Sofía Alexievna.
Ella luchaba por cosas simples: escapar del cautiverio, amar, ser feliz. Sin embargo, un destino de una chica normal no era para ella. Ella era una princesa. En 1682, 9 princesas vivían en el palacio del zar: Ana, Tatiana, Yevdokida, Marfa, Sofía, Ekaterina, María, Feodosia y Natalia. No podían casarse. Los rusos tenían un estatus demasiado bajo para ellas, y los extranjeros tenían una fe diferente. Las princesas pasaron toda su vida en sus cámaras en estricto aislamiento de los demás. Solo salían del palacio para ir a la iglesia o para asistir a ceremonias importantes. Las ventanas de sus carruajes estaban cubiertas con gruesas cortinas. Si una princesa caminaba a pie, le cubrían con paños y sombrillas grandes para esconderla del público. Sus únicos entretenimientos eran balancearse en el columpio en el parque del palacio en verano y andar en trineo en invierno, más acudir a las actuaciones de cantantes de la corte. Sus actividades principales incluían oraciones, participación en servicios divinos y caridad. Todas las princesas solían terminar su educación a los 10 años de edad. Estudiaban lectura y escritura, matemáticas y teología. Sin embargo, Sofía suplicó que la dejaran estudiar más junto con su hermano Fiodor. Su maestro, Simeon Polotsky, la recordaba como una estudiante curiosa e inteligente. Estudiaba filosofía, teología, retórica, polaco y latín. Leía mucho y componía obras moralistas. La princesa bizantina Pulgeria, que reinaba en lugar de su hermano menor de edad, era su heroína favorita. Era lo que Sofía quería para sí misma. Su hermano, el zar Fyodor Alexievich, de vez en cuando escuchaba su opinión, pero no más que eso. Solo su muerte le dio a Sofía la tan esperada oportunidad. Ahora, cuando el segundo hermano, el imbécil Iván, toma el trono, Sofía se convertirá en la Pulgeria rusa. Sin embargo, los Narishkin, los parientes de la odiada madrastra, se interpusieron en el camino. Por lo tanto, Sofía ideó una combinación de varios pasos para llegar al poder. Ella convirtió a los Streltsy en la fuerza impulsora de la revolución del palacio. Los Streltsy eran un análogo de los mosqueteros europeos. Constituían la base de la infantería rusa. En Moscú había 26 regimientos que en conjunto ascendían a 22.500 personas. Cuando estos estaban libres de servicio, los Streltsy tenían derecho a comerciar y tenían algunos privilegios fiscales. Un strelet promedio podía obtener de 3 a 5 rublos por mes, un equivalente de 30 a 50.000 rublos en dinero moderno. Los salarios de un oficial ascendían de 15 a 20 rublos. Los de un coronel de 30 a 60 rublos. Sin embargo, a veces los coroneles tomaban para ellos mismos el dinero asignado para los Streltsy privados y ganaban hasta 200 rublos. En aquellos tiempos los salarios se pagaban de forma irregular. Los coroneles tomaban una parte del dinero. Además, a menudo hacían que los soldados trabajasen en sus propiedades como siervos. Los Streltsy llegaron al punto de ebullición. La princesa Sofía usó esa situación. Sus provocadores difundieron rumores oscuros sobre los Narishkin e instigaron a los Streltsy a la revuelta. En ese momento, el partidario de los Narishkin, Artamon Matiev, que era un político experimentado, regresó a Moscú desde su exilio. Él era capaz de tomar la situación bajo control. Por lo tanto, Sofía lo puso todo en juego. Ella informó a los Streltsy que los Narishkin habían envenenado al zar Fyodor e iban a matar también al príncipe Iván. Por orden del patriarca Joaquín, los sirvientes trajeron a los príncipes Iván y Pedro, ambos sanos y salvos, al pórtico rojo para mostrarles a la multitud. Sin embargo, los Streltsy querían la sangre de Narishkin y de sus seguidores. La multitud irrumpió en el palacio. Iván se escondió en un rincón. Pedro se agarró de Artamon Matiev con toda su fuerza. Sin embargo, los Streltsy empujaron al joven príncipe a un lado como un cachorro y arrojaron a Matiev desde el porche sobre las lanzas ante los ojos del niño. Uno de los testigos de la represalia, un empleado del servicio del patriarca, informó: Artamon Matiev fue despedazado. El boyardo Yuri Dolgoryukov fue arrastrado hacia detrás de las puertas y asesinado a puñaladas. Al día siguiente, su cadáver también fue cortado en pedazos pequeños. Los Streltsy devastaron el tesoro, desgarraron y dispersaron todo, irrumpieron en las cámaras del zar con armas de fuego y buscaron a los boyardos para matarlos. Rompieron la puerta a las cámaras, arrojaron a un mayordomo por la ventana y lo colgaron de una cuerda.
La masacre duró 3 días más. Los hermanos de la zarina, Afanasi e Iván Narishkin, fueron asesinados junto con el boyardo Yasikov, el jefe del departamento de Streltsy, el príncipe Mikhailo Dolgoruki, el jefe del departamento de embajadores Ivanov, el doctor del zar Johann Gutmensch. Aproximadamente 100 personas en total. El 19 de mayo, los Streltsy exigieron que les pagasen sus deudas durante 40 años, que ascendían a 240.000 rublos. El 23 de mayo presentaron un nuevo ultimátum. Los 2 príncipes, Iván y Pedro, deberían sentarse en el trono juntos. Al final, el 29 de mayo, anunciaron su última demanda, que puso fin a ese juego de varios pasos. La princesa Sofía iba a convertirse en reina regente hasta que uno de los príncipes alcanzara la mayoría de edad. Era absolutamente ilegal. Solo 6 semanas antes, en la plaza catedral en el Kremlin, se anunció que Pedro era el zar y los Streltsy le juraron su lealtad. Esta mujer despejó su camino hacia el poder con las manos de guardias armados. En la historia de Rusia, Sofía no fue la última persona en hacerlo, pero sí que fue la primera. Sofía se dio cuenta de que su situación era muy inestable. Ella tuvo que aferrarse al poder que se había ganado. En primer lugar, ordenó pagar todas las deudas a los Streltsy. Alguna vajilla de plata del tesoro del zar se acuñó con ese fin. Luego Sofía les dio puestos clave a las personas leales a ella. El departamento de embajadores ahora estaba encabezado por su conde favorito, Vasily Golitsyn. Los Streltsy, los Reiters y el gran departamento del tesoro, el ministerio de defensa y el ministerio de finanzas estaban encabezados por el conde Iván Khovansky, apodado Tararui, que significaba hablador ocioso. Khovansky pronto se dio cuenta de que los Streltsy eran una fuerza con la que se podía contar y que el gobierno les tenía miedo. Entonces él quería convertirse en un gobernante no coronado y subir al trono gracias a las lanzas de los Streltsy. Así comenzó el Khovanshchina, un sangriento verano de 1682, cuando Khovansky y su junta de los Streltsy tomaron el poder en Moscú. La ciudad fue efectivamente ocupada por su propio ejército. Sin embargo, la princesa Sofía comenzó ese peligroso juego para no compartir el poder con nadie. Afortunadamente, los Streltsy no fueron la única fuerza militar del Estado ruso. Ahora era el turno de los nobles. En la fiesta de la Transfiguración, bajo el pretexto de visitar una procesión en cruz en el monasterio de Donskoy, Sofía Alexiadna dejó las paredes del Kremlin. Pronto su carruaje se apartó de la carretera principal y se dirigió al pueblo de Vosvisienska, cerca del monasterio de la Trinidad y de San Sergio. Allí Sofía arregló su residencia temporal. Podía esconderse del peligro detrás de sus paredes. Ella envió las cartas con la descripción de la revuelta de los Streltsy a muchas ciudades. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar la llegada de las fuerzas de los nobles. A finales del siglo XVII, el ejército de los nobles o el guardia del hogar ascendía a 14.000 personas o el 10% de todo el ejército. Consistían los representantes de los nobles que habían recibido tierras por su servicio. Excepto por la participación en asambleas militares, se vieron obligados a venir a las revisiones todos los años montados a caballo, con sus propias armas y acompañados por varios siervos armados. La parte principal del ejército, 77.764 personas o el 50%, eran regimientos del nuevo orden. Reitars, dragones y húsares. Eran principalmente mercenarios extranjeros. Las tropas de los Streltsy representaban el 35% de las fuerzas armadas. El tiempo favorecía a Sofía. Cuando Khovansky se dio cuenta de que había sido derrotado, se fue a donde Sofía a negociar. Ya le estaban esperando. Los sirvientes le captaron durmiendo en la taberna y le llevaron a Sofía a Vosvisienska el 17 de septiembre, el día de su cumpleaños.
fue arrodillado ante la princesa. Le leyeron su sentencia de traición y le decapitaron. Fyodor Sheiklovity, el fiel perro de Sofía, le reemplazó como el jefe de departamento de los Streltsy. Fue el final de la revuelta. La corte de la zarina regresó a Moscú. El gobernante y el zar mayor Iván se estableció en el Kremlin, mientras que la zarina Natalia y el joven zar Pedro se instalaron en el palacio de campo en el pueblo de Preobrazhensk. El pueblo de Preobrazhensk estaba situado en la ribera del río Yauza y cubría el territorio de 22 hectáreas. Era un palacio de madera construido hacía unos 20 años y la residencia de campo más lejana del Kremlin. El Kukui o el asentamiento alemán comenzaba justo detrás del río. En un año, el zar menor Pedro reunió un regimiento de juguete formado por los muchachos campesinos y cortesanos de Preobrazhensk, que más adelante se transformaría en el primer regimiento de guardias del Imperio ruso. Se logró un equilibrio frágil. La zarina Natalia y Pedro vivían en un lugar apartado y la zarina Sofía e Iván en el Kremlin. Solo se verían durante ceremonias importantes. Se hizo un doble trono especial para los gobernantes conjuntos con una ventana especial. Durante las recepciones de los embajadores extranjeros, los asesores susurraban las respuestas a los príncipes. A pesar de su corta edad, Pedro era de mente rápida. Sin embargo, era mucho más difícil para Iván. Al igual que muchos niños nacidos de María Miloslavska, Iván Alexievich estaba lisiado desde su infancia por la hidropesía, escorbuto y debilidad general. Él sufría de retraso mental y tenía muy poca vista. Era débil e indiferente, no estaba aficionado a nada y no expresaba ningún interés en el poder. Sofía estaba gobernando el estado tomando consejos de su favorito Golitsyn, que ahora tenía un título solemne del líder militar del gran regimiento, el guardián de los grandes sellos y de los grandes asuntos exteriores del estado. Con la aprobación de Sofía, Golitsyn elaboró un plan de reorganización del Estado fantástico para aquellos tiempos, que era más de 150 años adelantado a su época. Su punto principal era la abolición de la servidumbre. Sin embargo, el proyecto nunca se realizó. En ese momento, tal acción podría llevar a una revuelta de nobles a gran escala. Los contemporáneos llamaron al conde Vasily Golitsyn el Grande. Estaba inclinado hacia el occidente, hablaba 5 idiomas extranjeros libremente. Era un gran diplomático, una persona de profundo conocimiento y estado mental. Además, era el hombre más guapo de Moscú. Sofía estaba profundamente enamorada de él. Solía escribirle cartas tiernas casi todos los días. Estimado amigo mío, estoy sana gracias a tus oraciones. Trabajas demasiado, cariño mío. No sé cómo pagarte por todos tus servicios numerosos. Nadie haría eso sino tú. Golitsyn pidió a Sofía que siguiera con las tareas de su hermano Fyodor. Sofía no entendía al máximo el significado y la escala de esas tareas. Además, no podía vencer la resistencia de la oposición de los boyardos. Aún así, Sofía abrió el primer establecimiento de educación superior de Rusia para todos los estados, la Academia Eslavo-Griega Latina, basada en el instituto fundado por su hermano Fyodor. Los famosos eruditos griegos se convirtieron en los primeros profesores de la academia. Los estudios duraban 12 años y los estudiantes se dividían en 8 clases. Las principales disciplinas incluían el griego, el latín, la gramática, la retórica, la filosofía y la teología. La academia estaba situada en el territorio del monasterio de Zaykopasky, en la calle Nikolskaya. Ahora es el edificio de la Universidad Estatal Humanitaria de Rusia. La Universidad Estatal de Moscú lleva el nombre de Lomonosov. La Academia de Ciencias y la Academia Clerical de Moscú surgieron de ella. En 1686 llegó el momento de prolongar el tratado de paz con Polonia.
Gracias a los esfuerzos del canciller Golitsyn y su gente, después de largas y tediosas negociaciones, la llamada paz eterna entre Rusia y Polonia se concluyó en Moscú el 6 de mayo. Fue el logro de la corona en la política exterior de todo el siglo XVII. Esta paz fue muy favorable para Rusia. Rusia obtuvo los territorios de las regiones de Smolensk y Chernigov, así como la Ucrania del margen izquierdo, Zaporilla y Kiev. Sin embargo, la paz eterna tenía una cláusula adicional. Rusia tuvo que ingresar a la Liga Sagrada Antiturca de los Estados Europeos y se vio obligada a luchar contra el Kanato de Crimea, un vasallo de Turquía. Golitsyn estaba retrasándolo todo lo que podía porque estaba en contra de esa guerra. A pesar de ello, Sofía lo nominó comandante del ejército. Ella soñaba con una gran victoria. Le parecía que una guerra victoriosa a pequeña escala le ayudaría a fortalecer sus posiciones en el trono. Además, a cualquier mujer le gusta ver a su amado en la armadura brillante. Tan pronto como Golitsyn se fue para la campaña militar, Sofía comenzó a enviarle cartas. Mi luz, hermano Vasenka, te saludo, mi padre, y te deseo que vivas muchos años. No tengo fe en que vuelvas a nosotros. Solo lo creeré cuando te abrace, mi luz. En mayo de 1687, 100.000 soldados rusos se unieron a los cosacos del Don y Zaporilla en la orilla izquierda del río Dnieper y se dirigieron a Perekop. Las estepas estaban quemadas, por lo que los caballos no tenían comida. De acuerdo con los rumores, no fueron los tártaros, sino los cosacos quienes habían quemado las estepas porque no querían que Rusia ganara fuerzas. La campaña fue interrumpida. Al año siguiente, el ejército ascendía a 150.000 personas. El 15 de mayo tuvo lugar la única batalla. Los tártaros se retiraron. En 5 días, los rusos se acercaron a Perekop. Recibí todas tus cartas desde las afueras de Perícopo. Estaba caminando desde Svasvinskova. No recuerdo cómo llegué a casa porque las estaba leyendo por el camino. Solo Dios sabe, mi luz, cuánto quiero verte. Sin embargo, Golitsyn no se atrevió a invadir Crimea. Una estepa seca se extendía justo detrás de Perekop. Golitsyn decidió evitar víctimas masivas y regresó salvando al ejército. La salvación, sin embargo, fue relativa. Perdió casi la mitad de su gente a pesar de que no hubo peleas con el enemigo. Los resultados de la segunda campaña de Crimea fueron casi desastrosos. La historia no perdonó esa derrota al conde Vasily Vasilievich Golitsyn. Más tarde, cuando se iba a exiliar, le desagradó saber que el fracaso nefasto en las estepas era uno de los principales puntos de su acusación. Golitsyn pasó 10 años después de sus campañas en su propiedad lejos de la corte. En la víspera de la catástrofe de Crimea sufrió el peor golpe de todos, la traición de su amada. Mientras Golitsyn estaba peleando, la gobernante Sofía se enamoró de otro hombre, un astuto y cínico Fyodor Leontievich Sheiklovity. Para complacer a la gobernante, Sheiklovity llamó a un famoso artista ucraniano, Alexander Tarasevich, a Moscú. Este pintó un retrato de desfile de Sofía con una corona real, un cetro en la mano y con un águila de 2 cabezas en el fondo. A Sofía le gustó. Por orden suya, el retrato fue grabado en cobre, impreso en muchas copias y enviado a todas las cortes europeas. Para aquel entonces, ella se llamaba a sí misma, por la gracia de Dios, la princesa y gran condesa, la más piadosa de todo el estado, la gobernadora de las regiones nacionales y la heredera y la propietaria. Sofía Alexievna comenzó a asistir abiertamente a ceremonias y recepciones oficiales de los embajadores en lugar de pararse en la parte posterior al trono. El ejemplo de la reina Isabel inglesa la inspiró claramente. Tan pronto como Iván cumplió 18 años, Sofía le casó con una joven de 20 años, Praskovia Saltykova. Ella contaba con la aparición de un heredero.
En este caso, el clan de los Miloslavski obtendría preferencia de dinastía. Sin embargo, pasaron 5 años antes de que Praskovia quedara embarazada. Los Naryshkin también querían sacar provecho. Pedro aún no había cumplido 17 años cuando se casó rápidamente. Su madre, Lazarina, encontró una novia para él, Yevdokiya Lupuyina, de 19 años. No era inteligente ni educada, pero sana. Comenzó una nueva carrera. ¿Quién sería el primero en tener un hijo? Iván y Praskovia tuvieron 5 hijas. 3 de ellas vivieron: Ekaterina, Ana y Praskovia. Ana Ivanovna se convertiría en emperatriz rusa. La hija de Ekaterina, Ana Leopoldovna, se convertiría en reina regente de Iván VI, menor de edad. Era el último hombre de la línea Romanov-Miloslavski. Pedro y Yevdokij tuvieron 3 hijos. Solo el mayor, Alexei, vivió. Su hijo se convirtió en el emperador Pedro II. Era el último hombre en la línea Romanov-Naryshkinaj. El 30 de mayo de 1689, Pedro alcanzó la mayoría de edad. Siendo regente, Sofía tuvo que renunciar a sus poderes. Sin embargo, ella no tenía intenciones de hacerlo. En su orden, Sheikhloviti estaba difundiendo rumores entre los Streltsy todo el verano con la finalidad de llevar a cabo un golpe de estado. Estaba reuniendo coroneles diciéndoles que los Naryshkin querían matar a la princesa Sofía y al zar Iván y enviar a los Streltsy a servir en fortalezas distantes. Los coroneles estaban disgustados, pero no se atrevieron a rebelarse abiertamente. Entonces Sheikhloviti anunció los salarios que iba a pagar por la participación en la revuelta: 2 rublos por cada soldado, 10 rublos por cada oficial y 100 rublos por cada coronel, más un derecho a saquear los patios de los asesinados. La atmósfera se intensificó. La noche del 7 y 8 de agosto, a Preobrazhensky, en secreto llegaron unos mensajeros del asentamiento de los Streltsy. Informaron a Pedro del golpe de estado que se estaba preparando. Al darse cuenta de que había llegado el momento de tomar el poder en propias manos, Pedro envió una carta a su hermano y gobernante conjunto, Iván. Nuestra hermana, la princesa Sofía Alexievna, posee nuestro estado como ella quiere. Los bandidos como Fedia Sheikhloviti y sus amigos están planeando matarnos a nosotros y a nuestras madres. Ahora, hermano zar, nosotros gobernaremos nuestro estado por nuestra cuenta, ya que somos adultos. Nuestra hermana no tiene nada más que ver con eso. Es una pena, zar, ser adultos y dejar que alguien más gobierne nuestro país. Por la noche la princesa recibió un informe. Preobrazhensky estaba vacío. El zar Pedro, su madre Lazarina, junto con su nuera embarazada y toda la corte partieron al monasterio de Trinidad y de San Sergio. 2 regimientos de juguete y un regimiento de los Streltsy siguieron a Pedro bajo el mando del coronel Lavrenti Sugarev. La historia se repitió. Sin embargo, el tiempo ahora jugaba en contra de Sofía. Se convirtió en una víctima. 13 de agosto, Sofía le envió un mensajero a Pedro, el boyardo Iván Treikurov. Regresó sin buenas noticias. 16 de agosto, el boyardo Pedro Prosorovsky se fue al monasterio de la Trinidad. El resultado fue el mismo. 20 de agosto, Sofía le suplicó al patriarca Joaquín que fuera allí. El patriarca no regresó, se quedó con Pedro. Los boyardos oficiales e incluso los Streltsy comenzaron a partir hacia Troitsk. 27 de agosto, Sofía fue a negociar con su hermano por su cuenta. Se daba cuenta que no debería hacerlo, de que su humillación sería en vano. Sin embargo, ella no podía simplemente sentarse y esperar. En 10 virstas del monasterio de la Trinidad, en el mismo pueblo de Vozdvisenska, donde Kavinsky fue decapitado 7 años antes, el boyardo Troikurov, el embajador de Sofía, hacía 2 semanas la detuvo. Le entregó la orden de Pedro para que regresara. El 31 de agosto, Sofía regresó a Moscú. Ella junto a los Streltsy en la plaza, salió al porche de su palacio y comenzó a llorar y quejarse de su hermano. Por alguna razón, el efecto fue menos deseable para ella. En lugar de indignarse, los Streltsy se asustaron. Solo el leal Sheikhloviti se quedó al lado de Sofía.
4 de septiembre, todos los regimientos extranjeros encabezados por el general Gordon tomaron el lado de Pedro. 6 de septiembre, los Streltsí atraparon a su jefe, Sheikh Lubiti, y le llevaron a Pedro para ser juzgado. El 7 de septiembre, Vasili Golitsyn vino al monasterio de la Trinidad. Pedro no le recibió y le envió al exilio a Kargopol. 8 de septiembre, el nombre de Sofía fue oficialmente excluido del título del zar. 9 de septiembre, el boyardo Treikurov fue a Sofía y le contó la voluntad del zar. Tiene que instalarse en el monasterio Novodevichy por el resto de su vida. 12 de septiembre, Sheikh Lubiti fue ejecutado en el Gran Camino cerca del monasterio de la Trinidad. 16 de octubre. Toda la corte del zar, los boyardos y el ejército regresaron a Moscú. Pedro tomó las riendas del Estado. Su hermano mayor y gobernante conjunto formal, Iván V, participaba en todas las ceremonias mientras su salud lo permitía. Sin embargo, a los 27 años estaba muy enfermo, caminaba con dificultad y estaba casi completamente ciego. Murió el 8 de febrero de 1696, en la víspera de su 30º aniversario. La princesa Sofía vivía bajo vigilancia en una torre del monasterio de Novodevichy. Recibía comida de la mesa del zar. Su asignación de dinero ascendía a 2.600 rublos por año, como la del resto de las princesas. Una pequeña cantidad de sirvientes se quedó con ella. Una niñera vieja, 2 contables y 9 doncellas. Durante 9 años, Sofía Alexievna vivió en el monasterio en silencio. Ella no logró convertirse en zarina. Uno de sus amantes murió, otro estaba muy lejos en el exilio. Sin embargo, Sofía se negó a darse por vencida. Enviaba cartas a su gente de confianza, intrigaba, llevaba a cabo conversaciones. En junio de 1698, cuando Pedro estaba aprendiendo a construir barcos en Holanda, 4.000 Streltsí mataron a sus coroneles y se fueron a Velikia y Liku, a Moscú, para devolver a Sofía al trono. Las fuerzas gubernamentales se opusieron a ellos, los regimientos Preobrazhensky, Simeonovsky y Lefortov y el regimiento extranjero, los regimientos del general Gordon y la caballería de los nobles del general Shein. En 40 virstas desde Moscú, cerca del monasterio de Nueva Jerusalén, los Streltsí fueron derrotados. Comenzaron las represiones. El general Shein realizó la primera investigación. En el transcurso de 3 días, 130 personas fueron ahorcadas, azotadas y enviadas al exilio. 1960 fueron trasladadas a ciudades distantes. En agosto, Pedro volvió a Moscú y reanudó la investigación. Otras 2.000 personas fueron ejecutadas. 600 castigadas a latigazos y estigmatizadas. Los cuerpos de los Streltsí estaban colgados en las paredes del Kremlin y en las del monasterio Novodevichy hasta febrero. Los asentamientos de los Streltsí fueron saqueados. Los 16 regimientos que no tomaron parte en la revuelta se disolvieron. La princesa Sofía se vio obligada a tomar el hábito bajo el nombre de Susana. Los boyardos cercanos a ella fueron interrogados y enviados a lejanos monasterios. La asignación de dinero para la princesa fue considerablemente cortada. Su personal fue cambiado. La custodia se fortaleció. Los cuerpos de 3 Streltsí estuvieron colgados por la ventana de su celda durante 5 meses. La petición dirigida a Sofía con la solicitud de que se convirtiera nuevamente en la gobernante fue atada a la mano de uno de ellos. Sofía solía invocar miedo en la corte. Podía ganar el favor de cualquier persona. Podía instigar y calmar revueltas. Ella concluyó una paz brillante y perdió una guerra extraña. Ella soñaba con convertirse en una verdadera gobernante, como la princesa bizantina Pulgeria de la actuación teatral que le cautivó en su juventud. Logró darse cuenta de su increíble sueño cuando la vio en el escenario. Ella era la primera princesa rusa que se liberó de sus cámaras y experimentó la felicidad de mujer y el poder poco femenino.
Sin embargo, el tiempo de las mujeres gobernantes aún no había llegado a Rusia. Por sus 7 años en el trono, ella obtuvo 15 en una celda del monasterio. Ella murió en 1704 a la edad de 46 años. La monja Susanna fue enterrada en el cementerio del monasterio de Novodevichy. Ninguno de sus parientes asistió al funeral. Pronto la corte del zar se trasladó a la orilla del Mar Frío a la ciudad de San Petersburgo. La historia del Estado ruso terminó. Era el comienzo de la historia del Imperio ruso.